achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. También extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Y ya no quiero provocar el desencanto con tanta risa, con tanto llanto, pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando. También extraño, extraño, oh extraño, y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto, pero no tanto. Los molesto un ratito con su cámara, por favor. ¿Qué tal, Mario David? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarles. Buenas noches, Lidia. Mucho gusto Buenas saludarla. noches, Ronnie. Mucho gusto. Realmente. Los que andan ahí conduciendo, desactiven su cámara para que no se me entretengan y no vayan a cobrar daños y perjuicios aquí. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Le saluda Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Perdón, dice que yo voy manejando moto, entonces tal vez no me va a poder ver la cara. Va, está bien, no tenga pena. Voy escuchando su clase. Gracias, licenciada. Con cuidado siempre. Muchas gracias, licenciada. Dios la bendiga. Igualmente. Vean, a ver, cuéntenme algo de los contratos que vieron el día anterior. A ver, ¿quién se recuerda? Contrato de personas y de transporte, licenciada. Contrato de transporte de cosas y personas. Sí. Antes de eso, ¿qué vieron? Hay todos los contratos. El contrato de contrato de mutuo. Contrato de mutuo. Anterior al contrato de mutuo. El contrato de depósito. El contrato de depósito mercantil, Mili. A ver, ¿cómo define Mili el contrato de depósito mercantil? Ahí se recuerdan, solo les hago ahí un preámbulo. Hay contrato de depósito bancario, eso ya se los había dicho. Hay contrato de depósito mercantil y hay contrato de depósito colectivo de valores. El que ustedes más conocen y les es más familiar es el contrato de depósito bancario, porque ustedes van al banco, depositan una cantidad de dinero y se las acreditan a una cuenta. Eso es un depósito bancario. Así se llama el contrato. Entonces ahora vayámonos, Mili, al contrato de depósito mercantil, a ver qué tal aprenden con el licenciado Villatoro, si no voy a llorar.
Bueno, licenciada, el contrato de depósito mercantil es un contrato típico mercantil, el general, ¿verdad? En el que una persona le entrega a otra mercaderías para su guarda y custodia a cambio de un pago, ¿verdad? Muy bien. Ahora vayámonos a los elementos de ese contrato. ¿Cuáles son los elementos? Ahí se recuerdan cuando preguntemos elementos, son personales, reales y formales. Los elementos personales están el depositario y el depositante. Y el elemento real es la mercadería para la guarda y custodia y el pago por la guarda y custodia. Y el elemento formal está el certificado de depósito. Muy bien, entonces ahí tenemos el elemento personal que es depositante. ¿Quién es depositario? Mili, ¿quién es depositario? Quien guarda y custodia las mercaderías. El almacén general de depósito. El almacén general de depósito, María Los Ángeles. ¿Y quién es el depositante? Quien deposita las mercancías o quien le da para su guarda. El propietario de las mercaderías que se depositan en el almacén. ¿Quién crea el certificado de depósito y el bono de prenda? El almacén general de depósito. El almacén general de depósito. ¿Cómo qué figura mercantil? Oigan lo que les voy a preguntar. ¿Cómo qué figura mercantil se constituye el almacén general de depósito? Esa es pregunta de Título de crédito. ¿Con un bono de prenda? Sociedad anónima, licenciada. Muy bien, Elvia. Como una sociedad anónima especial. Le faltó por ahí también a Elizabeth. El almacén general de depósito es una sociedad anónima especial. Ahí se recuerdan que las formas de sociedad mercantil están en el artículo 10. Responsabilidad limitada, colectiva, comandita simple, comandita por acciones, sociedad anónima y emprendimiento. Entonces, sí, Ronnie. Licenciada, una consulta. Esta forma especial es porque está regulándose, aparte que se regula con el Código de Comercio, decreto 2-70 del Congreso de la República, también se regula con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, ¿verdad? Pues eso se considera como sociedad especial. Son sociedades anónimas especiales. Ahí ya me está hablando usted de otra. Sí. Sociedad anónima especial. Sociedades anónimas especiales por 3 razones, Ronnie. Eso es mercantil 1. Porque además de que se rigen por el Código de Comercio, son reguladas en leyes especiales. Por ejemplo, el almacén general de depósito, aparte de que se rige por el Código de Comercio, ¿qué otra ley lo regula? La ley de almacén de... La ley de almacenes generales de depósito, así se denomina la ley. Por eso es una sociedad anónima especial. De la que Ronnie nos hablaba es otra, que también es especial. Se llama la sociedad bancaria. La sociedad bancaria es una sociedad anónima especial, porque además que se rige por el Código de Comercio, está regulada en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Está la sociedad de inversión en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías también. Están las sociedades financieras en la Ley de Sociedades Financieras también. Y así podríamos seguir con otras, ¿verdad? Los seguros, por ejemplo, la sociedad aseguradora
Es una sociedad anónima especial, porque además de regirse por el Código de Comercio, ya lo vamos a ver adelante, se regula en la Ley de Actividad Aseguradora. Entonces, son especiales porque además de regirse por el Código de Comercio, se rigen por su ley especial. Esa es una razón que las hace especiales, Ronnie. Otra razón es que deben de cumplir requisitos especiales que están en esas leyes especiales. Y una razón más que las hace especiales es que tienen un capital mínimo especial dentro de esos requisitos. Y su objeto, el número 3, es especial. Mientras una sociedad anónima común, usted puede crearla para vender repuestos, importar vehículos, vender llantas, etcétera, en la misma sociedad. La sociedad bancaria solo hace intermediación financiera. La sociedad de almacenes generales de depósitos solo presta servicios de guarda y custodia de mercaderías. La sociedad de inversión solo hace inversiones, ¿verdad? Entonces, su objeto es especial. Deben cumplir requisitos especiales, se rigen por ley especial y su objeto es especial. Esas 3 características las hace sociedades anónimas especiales. ¿Estamos, Ronnie? Afirmativo, Ligda. Muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces ahí tenemos el contrato de depósito mercantil. Ya vimos ahí, Mile, quién es el depositante, quién es depositario, que las mercaderías y el precio son el elemento real y el certificado de depósito es el elemento formal porque contiene un contrato de depósito mercantil. Ahora díganme ustedes, ¿qué es el certificado de depósito? Un título de crédito. Un título de crédito representativo de mercaderías. Eso es. ¿Qué otro contrato vieron después? El de transporte. No, antes de ese. De mutuo. El contrato de mutuo. Vean, ¿cuáles son los elementos personales de ese contrato, Mili? El prestamista y el deudor. El prestamista y el propietario de las mercaderías o deudor, ¿verdad? Entonces, vean, es más en mercantil ese un contrato de préstamo, así lo denomina la ley, un contrato de préstamo, en donde hay un prestamista, por eso se llama así el contrato, y hay un deudor o propietario de las mercaderías depositadas en el almacén general de depósito. De esa cuenta, el certificado de depósito es un título principal y el bono de prenda es un título accesorio, título de crédito accesorio. Eso lo tuvieron que haber visto en Mercantil 1. Entonces encontramos ahí, Mercantil 2, perdón. Entonces encontramos ahí que tenemos el elemento formal de ese contrato de préstamo, que es el bono de prenda, porque ahí está contenido el contrato. Del certificado del depósito mercantil es el certificado de depósito, porque ahí está contenido ese contrato de depósito mercantil. ¿Cuáles son los elementos reales, Mili, del contrato de préstamo? El dinero, las mercancías y el interés que se pagará por el préstamo. Muy bien, entonces es el interés, es el dinero y las mercaderías pignoradas, ¿verdad? Se van a pignorar. Entonces ahí es bueno leer la ley de garantías mobiliarias, porque ahí está la prenda sin desplazamiento. Esa garantía se llama garantía mobiliaria sin desplazamiento. Entonces encontramos que
tenemos entonces los elementos personales, reales y formales, ¿verdad? Ya sus características yo voy a pensar que sí las saben. Encontramos el contrato de transporte. ¿Qué podemos decir del contrato de transporte? Sí, Marta Julia. Puede ser de personas o de cosas. Puede Puede ser una de las clasificaciones del contrato de transporte es de cosas o de personas o de cosas. Ahí tenemos dos clases ya, Marta Julia. El contrato de transporte es uno de los contratos que más se utiliza porque sirve para la movilización y la circulación de las personas y las mercaderías, las personas y su equipaje y las mercaderías que son ajenas al transportista, son de otra persona, ¿verdad? Entonces, eso moviliza, eso hace circular los bienes y los servicios. Y entonces, por eso es muy utilizado el contrato de transporte. Encontramos que el contrato de transporte es un contrato típico mercantil en el caso de las personas por el que una persona que se denomina porteador se obliga a transportar de un lugar a otro a las personas y su equipaje a cambio de un precio en dinero. Y si estamos hablando, y ese contrato queda establecido en el boleto o en el billete, ¿verdad? Encontramos que hay un contrato también, como bien decía Marta Julia, de transporte de cosas. ¿En dónde queda contenido ese contrato de transporte de cosas? Yo ya les dije, el de personas en el boleto o billete, pero el de cosas, ¿dónde queda establecido ese contrato? En el artículo 805 del Código de Comercio, licenciado. En la carta de porte. En la carta de porte. Muy bien. ¿Quién dijo la carta de porte? No la vi, Mili. Yo, licenciada. También puede ser en el conocimiento de embarque. También puede ser en el conocimiento de embarque dependiendo el medio de transportación. Mili, hágase favor, léase el 682, yo creo. No. Ese es derecho de retención. Busquémonos la carta de porte, esa está posteriormente. En el artículo 588. Ahí está, pero ahí está dentro del, sí. Busquemos ahí la carta de porte. ¿Qué nos dice la carta de porte? El artículo 808, licenciada. 808. Porque ya estamos en contratos, Mili. 588, Lic. El 808, carta de porte. Esa es la que queremos. ¿Lo puedo leer? Sí, sí, por favor. Artículo 808, carta de porte. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador o, si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. Muy bien, Mili. ¿Cuándo el transportista, al porteador le pueden decir transportista, le pueden decir empresario, le pueden decir comerciante, etcétera? ¿Cuándo el transportista va a crear o el porteador va a crear una carta de porte, Mili? Cuando sea en vía aérea o terrestre. ¿Cuál? La carta de porte. El contrato de transporte, es decir, la transportación de las mercaderías va a ser vía terrestre o vía aérea. Entonces, el porteador crea carta de porte. ¿Y cuándo crea conocimiento de embarque? Cuando el contrato de transporte es en vía marítima.
Exactamente. Cuando la transportación de las mercaderías es vía marítima de acuerdo al contrato de transporte, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la carta de porte. La carta de porte y el conocimiento de embarque, al igual que el certificado de depósito y el bono de prenda, son títulos de crédito representativos de mercaderías, ¿sí? Encontramos entonces que hay contrato de transporte, ya decíamos, Marta Julia clasificaba el contrato de transporte de cosas y personas, pero ¿será que solo esas clases de contrato de transporte hay? ¿Qué dicen ustedes? Dependiendo el ámbito, dependiendo la territorialidad, va a ser un contrato de transporte nacional o internacional. Si, por ejemplo, ustedes van a Petén, aunque se vayan en avión, ese transporte es nacional. Pero si ustedes se van a Turquía, ese transporte es internacional, dependiendo de la territorialidad. Entonces, ahí encontramos que el transporte puede ser nacional si se realiza el servicio dentro del país y va a ser internacional si el servicio se presta fuera del país. Entonces, ahí estamos con otra clase de contrato de transporte, Marta Julia. Y si estamos hablando de que hay varios transportistas o hay un solo transportista que va a prestar el servicio. Entonces estamos hablando de que el transporte va a ser simple o va a ser combinado. Vamos a pensar en un transporte combinado para que podamos crear conocimiento de embarque primero y después carta de porte, por ejemplo. Entonces ahí estamos en un contrato de transporte combinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el contrato de transporte? A ver, ¿quién se recuerda? Es consensual, bilateral, puede ser también oneroso. Es oneroso. Conmutativo. ¿Qué más podríamos decir en las características? Principal, es consensual, María de los Ángeles. Es principal, es consensual, es autónomo, porque no necesita otro contrato. Es especial. ¿Por qué creen ustedes que es especial? Vamos a ver. Les hago una pregunta más fácil. ¿Por qué es típico el contrato de transporte? Porque está en la ley. Porque está regulado, muy bien, Leonel Antonio, porque está regulado en la ley. ¿Por qué es nominado? No, Luis Fernando. Es nominado porque tiene nombre en la ley. ¿Cómo se llama ese contrato en la ley? Mili, ¿cómo se llama ese contrato en la ley? Contrato de transporte. Contrato de transporte de personas. Contrato de transporte de cosas. Entonces tiene un nombre en la ley, por eso es nominado. Es típico, está regulado en la ley. Es autónomo porque es suficiente por él mismo. Es especial, oigan esto, es especial porque aparte de que se rige por el Código de Comercio,
y el Código de Comercio, obviamente el derecho mercantil es un área del derecho privado, también es un contrato que tiene relación con el derecho público. ¿Por qué creen ustedes que tiene relación con el derecho público? A ver quién nos explica esa parte. Para mí, licenciada, tiene relación con las personas, el servicio al público, si es el transporte, por ejemplo. Porque es Porque una paga obligación del impuestos. Estado también, Hilda. Es un servicio público, es una obligación del Estado, Víctor Alejandro, muy bien, pero aparte de eso es especial porque tiene relación directa con el derecho administrativo. Por lo mismo que dice Víctor Alejandro, tiene relación con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque las líneas de transporte deben ser autorizadas por el Estado a través del Ministerio de Economía, a través de una ley en específico. Entonces, eso le hace tener relación con el derecho público, pero es un contrato típico mercantil del derecho privado en específico. Sí, Mónica. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Aquí con una consulta. Creo que tengo entendido que las licencias de transporte las otorga la Dirección General de Transportes junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Así es, pero tiene relación también con economía. Ah, entonces, ok. Es que yo le comento porque yo trabajo, bueno, somos gestores de la DGT y del MISIVI. Sí, pues es que tiene relación directamente con la Dirección General de Transportes, ¿verdad? Hay una ley que los rige, ¿verdad? Y luego con el ministerio, y luego tiene relación económica porque hay que regular precios, ¿verdad? Es cierto. Porque no pueden ser arbitrarios. Entonces, por sí, eso porque la dirección tiene un departamento que se llama Asesoría Económica y después se rigen por todo ese reglamento interno de ellos. Así es, sí. Entonces, todo eso en conjunto se llama derecho administrativo, porque son instituciones del Estado que se encargan de la regulación, de la tramitación y calificación y autorización de las licencias de transporte, de licencias para líneas de transporte, ¿verdad? Incluso algo que todavía se nos escapa, si usted lo quiere ver más allá, también tienen que ver las municipalidades. Sí. ¿Verdad? Porque para el transporte público estrictamente local, entonces quien autoriza esas líneas también es la municipalidad del lugar donde se va a prestar el servicio. Sí, porque la DGT solo tramita de licencia de transporte extraurbano. De extraurbano. Es que si nos vamos a la municipalidad hablamos del urbano. Entonces, sí, es cierto. Entiéndase transmetro, transurbano, por ejemplo. Usted véalo como nacional extraurbano. Lo estamos viendo como urbano y como extraurbano. Entonces, ahí en el extraurbano ya estamos hablando de licencias, ¿verdad? Y también iría más allá todavía con aeronáutica, porque estaríamos hablando de las líneas aéreas que deben ser autorizadas por el Estado también para operar en el país. Entonces, todo eso son contratos de transporte. Por eso decimos que el transporte es de mucho uso y sirve para la circulación de los bienes, personas y equipajes, para que vayan de un lugar a otro y así muevan la economía. Entonces, ahí estamos frente a ese andamiaje del derecho privado con el derecho público, del derecho mercantil con el derecho administrativo, para darnos cuenta de esa gran relación que hay en el contrato de transporte. Y específicamente, si a usted le preguntan, Mónica José, ¿qué clase de contrato es el contrato de transporte en específico? Es un contrato típico mercantil. Muchas gracias, licenciada. Ahí estamos. Sí, Leonel Antonio. Creo que ya lo contestó, licenciada. Entonces es especial porque es de naturaleza privada y también pública.
Y tiene relación con el derecho público. ¿Cuál derecho público? El derecho administrativo. Allá, ¿verdad? cómo no. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos las características, decíamos autónomo, especial, oneroso, típico, nominado, consensual, porque basta el consentimiento de las partes para que nazca la vida jurídica del contrato de transporte. ¿Por qué es oneroso? Pues porque siempre va a mediar dinero. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque genera obligaciones recíprocas para los contratantes. Y es un contrato generalmente de adhesión. ¿Por qué decimos que es un contrato de adhesión? A ver quién se recuerda. Porque alguien más pone como las condiciones. El transportista, ¿verdad? El porteador establece previamente el contenido del contrato. Si es un contrato de transporte de personas, ¿dónde queda contenido ese contrato? ¿Dónde están las condiciones, el precio, el lugar, el horario, etcétera? ¿En el boleto, licenciada? En el boleto, en el billete de transportación. Ahí está contenido el contrato, ¿verdad? Del pasajero y su equipaje, ¿verdad? En qué lugar debe de abordar el transporte. Les decía, es muy versátil, es muy utilizado por los medios que se pueden utilizar. Usted puede viajar en bus, usted puede viajar en avión, usted puede viajar en barco, usted puede, etcétera, ¿verdad? Si va a los Cayos de Belice, ¿en qué se va a ir? En barco. Y si se va a Petén, se va en avión. Y si se va, confluye a la zona 1, se va en transurbano, se va en transmetro, se va en Uber, etcétera. Entonces, ahí es donde esa versatilidad de medios permite el gran uso, exactamente, José Alberto, el gran uso del contrato de transporte. Encontramos entonces que es un contrato de adhesión porque en el billete ya están establecidas las condiciones de la contratación y el pasajero solo se adhiere. Si estamos frente a un contrato de transporte de cosas, entonces, ¿dónde queda contenido ese contrato? A ver quién se recuerda. En la carta de porte, Miss. Sí, ¿cuándo es en la carta de porte, Araceli? Cuando es vía terrestre y aérea. Así es. ¿Y cuándo el contrato de transporte queda contenido en un conocimiento de embarque? Por ahí ya nos decía María de los Ángeles. Cuando es marítimo, licenciado. Cuando el medio de transporte es la vía marítima. Entonces encontramos, ahí es donde encontramos el sentido de las clases de contrato de transporte. Porque el transporte va a ser nacional, va a ser internacional, va a ser de personas, va a ser de cosas, va a ser simple, va a ser combinado. El último que vimos ahorita de carta de porte y conocimiento de embarque es uno combinado, por ejemplo. Entonces ahí, imagínense ustedes se van a Miami, pero de Miami se van a las Bahamas en un crucero. Entonces de aquí para allá una boleta de embarque, ¿verdad? Que es la carta de porte. Para sus mercancías. Si fueran ustedes, pues es la boleta de embarque. Y para allá, pues va a ser un conocimiento de embarque porque va a haber transportación vía marítima. Entonces ahí encontramos esas clases de transporte, ¿verdad? Es muy importante advertir cómo vamos a definir el contrato de transporte de personas. Es ese contrato típico mercantil por medio del cual el porteador se obliga
a la transportación de los pasajeros y su equipaje a cambio de un precio en dinero. Entonces está la prestación y la contraprestación. Y si nos vamos al transporte que es un contrato, el contrato de transporte de personas es un contrato típico mercantil que queda contenido en el boleto o en el billete de transportación. Por eso es de adhesión. Y si es el caso que se trata de un contrato de transporte de cosas, entonces el porteador se obliga a la transportación de mercaderías de un lugar o cosas de un lugar a otro a cambio de un precio en dinero, quedando contenido el contrato de transporte de cosas en una carta de porte, como bien lo dijeron ustedes, si el transporte es vía aérea o vía terrestre, o en un contrato en un conocimiento de embarque, si el contrato de transporte es vía marítima, ¿verdad? Entonces, el medio de transportación es muy importante para determinar en dónde queda establecido el contrato. ¿Por qué es adhesivo? ¿Por qué es de adhesión o contrato formulario? Porque está prerredactado el contenido de condiciones del contrato en la carta de porte o en el conocimiento de embarque. Entonces, ahí es que tenemos ese contrato de transporte y esas características y esas clases que venimos a encontrar desde esa contratación de la transportación de personas o de cosas. ¿Hay obligaciones y derechos que nacen del contrato de transporte? La respuesta es sí. Alguien que nos lea el 800. En el primero no vamos a revisar nada. Sí, Mili. ¿Sí, puedo leer, licenciada? Sí, Mili, porfa. Artículo 800. Responsabilidad del porteador. Artículo 800 del Código de Comercio. El artículo 800 del Código de Comercio. Responsabilidad del porteador. Los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se le haya encomendado, aunque sea de manera transitoria. La responsabilidad a que se refiere este artículo cesará si se comprueba que el damnificado dio lugar al daño o perjuicio resultante o cuando hubiere procedido con manifiesta violación de las leyes y reglamentos. Muy bien. Ahí tenemos entonces responsabilidades del porteador. Si estamos hablando de un contrato de transporte de personas, ¿cuáles son los elementos personales, Mili? El remitente, consignante o cargador, el destinatario o consignatario y el porteador o transportista. Muy bien. Miren qué montón de gente, ¿verdad? Pero son tres, ¿verdad? El remitente, ¿verdad? El porteador y el destinatario. Yo creo que es más familiar así. El remitente, el que envía las mercaderías propias o ajenas. El porteador, el transportista que las lleva de un lugar a otro. Y el destinatario, quien las recibe. Así de sencillo. Entonces, vean, tienen que aprenderse todos los nombres que dijo Mili, sí. Pero más que eso, deben entender quién es cada uno de ellos, ¿verdad? Si estamos hablando de un transporte, ahí estamos hablando de un transporte de cosas, Mili. Si hablamos de un transporte de personas, un contrato de transporte de personas, ¿quiénes son los elementos? El porteador o transportista y pasajeros o usuarios. O viajeros también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese contrato de transporte de personas, ese contrato de transporte de cosas. Por favorcito, alguien que nos lea el 804.
Artículo 804 del Código de Comercio. Boletos. El porteador deberá entregar al pasajero un boleto o billete en donde consten la denominación de la empresa, la fecha del viaje, número de piezas de equipaje y las demás circunstancias del transporte. En relación con los equipajes que se entreguen al porteador, este entregará una contraseña que los identifique. Ahí tenemos entonces dónde queda contenido el contrato de transporte de personas. Ustedes se lo pueden colocar ahí a la par, donde termina y las demás circunstancias del transporte, o allá arriba donde el epígrafe dice boletos. Entonces, igual contrato de transporte de personas. Así ya no se les va a olvidar. Ahora vayámonos a alguien que por favor nos lea otra vez el 808. Artículo 808 del Código de Comercio. Carta de porte. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador, o si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. En todo caso, el porteador estará facultado para exigir la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su entrega. Muy bien. Entonces ahí ustedes en el 808, el epígrafe establece carta de porte. Entonces colóquenle un signo igual, carta de porte igual, contrato de transporte de cosas. Vía aérea, vía terrestre. Y de último, en la última parte de esa norma, no en la última, sino donde encontramos entregará al cargador o si éste lo exige, una carta de porte. Aquí donde se lee o conocimiento de embarque, entonces ustedes a partir de donde leen conocimiento de embarque, colóquele igual contrato de transporte de cosas vía marítima. Y entonces nunca se les va a olvidar esas clases de contrato de transporte y dónde quedan contenidos. Si yo hoy les pregunto dónde queda contenido el contrato de transporte de personas, ¿qué me contestan? ¿En el boleto aéreo, licenciada? En el boleto, no tiene que ser aéreo, en el boleto o billete. Muy bien, María de los Ángeles, muy bien, Yamili. Entonces, en el boleto o billete, ahí ya lo tienen. Ahora, ¿dónde queda contenido el contrato de transporte de cosas? ¿Qué responden? En el contrato de carta de porte. En la carta de porte o en el conocimiento de embarque, ¿verdad? Dependiendo si la vía es terrestre o aérea o vía marítima. Muy bien, Axel. Entonces, ahí tenemos esas clases de contratos. Encontramos ahí entonces para qué nos sirve el billete o boleto. Encontramos dónde queda contenido el contrato de transporte de personas, que es ahí en el billete, en el boleto, o el contrato de transporte de cosas, que queda contenido en la carta de porte o en el conocimiento de embarque. Ahora, ¿cuál es la función de ese boleto, de ese billete? Una función que tiene es que sirve como medio de prueba de la existencia del contrato de transporte de personas y el equipaje y el pago del precio en dinero que se hizo efectivo a través de la recepción de ese boleto. Y la otra función de ese boleto, de ese billete, es legitimar las partes del contrato, es decir, al porteador y al viajero o pasajero, para que quede liberado el porteador si presta el servicio, ¿verdad? Entonces, prestó el servicio, le pagó el viajero,
el pasajero y le transportaron también su equipaje y todo muy bien, se diluye el contrato de transporte de personas. ¿Qué efectos produce ese contrato? Los derechos y obligaciones. El pasajero tiene la obligación de pagar el precio por el boleto de transportación de acuerdo a las condiciones pactadas en ese billete. Y el porteador tiene la obligación de conducir al pasajero de un lugar a otro con su equipaje en las condiciones pactadas en ese boleto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a esas responsabilidades, a esos derechos, a esas obligaciones que nacen del contrato de transporte, ya sea en este caso de personas o en el caso del contrato de transporte de cosas, en donde queda establecido, ya sea en la carta de porte o el conocimiento de embarque, que efectivamente van a quedar contenidos los contratos de transporte de cosas en esa carta de porte o en ese conocimiento de embarque. Es muy, muy importante que recuerden los elementos personales en un contrato de transporte de cosas. El cargador, que también se llama remitente o consignante. El consignatario o destinatario, ahí hay dos. Y el porteador, transportista o empresario del transporte, y ahí tenemos tres. Entonces, ¿hay elementos reales en ese contrato? Sí. Las mercaderías o cosas que el cargador solicita que sean transportadas de un lugar a otro a cambio de un precio en dinero. Y la otra parte de elemento, pues es el precio en dinero que se paga por concepto de servicio de transportación de mercaderías o cosas de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los elementos reales. ¿Cuál sería el elemento formal del contrato de transporte de personas? A ver qué me contestan. El boleto. El boleto, sin pena. Ahí siempre es el boleto. Ahí está contenido y ese es el elemento formal porque ahí están todos los requerimientos que la ley establece para ese contrato de transporte de personas. ¿Cuál es el elemento formal en el contrato de transporte de cosas? O ticket también, exacto. La carta de porte o el conocimiento de embarque, dependiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la vía? Ahí tenemos ese elemento formal. Qué bueno que ustedes ya saben eso. Entonces, en el transporte de cosas, igual tenemos al cargador, al remitente o consignante. Tenemos ahí responsabilidades para cada uno de ellos, esas obligaciones, esos derechos que se manifiestan. Ay, tiene razón. Ya vamos a terminar. Por aquí también está relampagueando y hay truenos y centellas. Ya vamos a terminar. Entonces tenemos las obligaciones que nacen de ese contrato para el remitente o el cargador o consignante. Pero también están las obligaciones del porteador. Y luego recibe, que también es una obligación para el consignatario, o sea, el destinatario. También tiene obligaciones. Esas las podemos estar viendo en nuestro código porque ahí están los derechos y las obligaciones del remitente, los derechos y las obligaciones del porteador y los derechos y obligaciones del destinatario. Y finalmente nos vamos a quedar aquí
¿En qué consiste el privilegio del porteador? Hay un privilegio que tiene el porteador si se da el caso de que no le hagan efectivo el pago por la transportación de las mercaderías. Entonces se llama privilegio del porteador, o sea, privilegio del transportista. A ver quién lo sabe. Fundamento legal, María de los Ángeles. Estoy esperando. Busquen su código, ahí tiene que estar. Licenciada, disculpe, no estoy segura si es el artículo 796, obligaciones del porteador. No, por ahí no lo está dando Luis. 682, Lic. ¿Quién nos puede leer el 682? Ese es. Yo, Lic. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaran en su poder o de los que tuvieren la disposición por medio de títulos de crédito representativos. Muy bien. Entonces, si hay títulos de crédito representativos de mercadería que fue transportada y el remitente o el destinatario, depende cómo se haya pactado en el contrato, no cumplen, entonces el porteador, o sea, el transportista, tiene derecho a retener esas mercaderías hasta que le hagan efectivo el pago por la prestación del servicio de transportación de esas mercaderías. A eso se le denomina privilegio del porteador. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Si no, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favorcito, para el próximo día vamos a estudiar el contrato de hospedaje y el contrato de seguro. Pero lo tienen que estudiar más profundamente porque miren aquí el transporte, nos faltaba un montón para transportarnos al conocimiento. Sí, pero estamos hasta el jueves. ¿Qué examen tienen el martes? Internacional. Internacional privado. Internacional privado con la licenciada Borrayo. Gretel. ¿No? Borrayo. Con Gretel Miranda. Gretel, perdón. Gretel Miranda. No es Borrayo, entonces no hay problema. Entonces, yo espero que sí podamos trabajar el lunes para que trabajemos hospedaje y seguro. Vamos, yo creo que más que eso les vamos a compartir qué contenidos entran en el examen para que ustedes los vayan estudiando, porque contenido de contratación es muy, muy amplio. Entonces, sería demasiado para ustedes. Entonces, y todos los contratos que hemos estado viendo lo tenemos en el código, ¿verdad? Aparte, pues, que obviamente estudiamos la doctrina, por supuesto. Eso sería. Entonces, si no hay más, lo dejamos hasta aquí y que pasen buena noche. Feliz noche. Gracias, para ustedes. María de los Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Ya se me fue María de los Ángeles. Pero en el departamento, María de los Ángeles. No, licenciada, en San Antonio Huista. De verdad. Sí. ¿Cuál es? Pero su apellido es de ahí, sus apellidos son de ahí. Sí, sí, de acá. ¿Cuál es su segundo apellido? A ver, recuerden. Soy Camposeco Martínez. Camposeco Martínez. Sí. Ay, dígame, diga.
Dígame, ¿por dónde vive allá? Ay. Soy hija de Juan José. Hijo de Blanquita. Ah, ya. Ajá, Blanquita Bielman. De bomberos para abajo, ¿verdad? Cabal. Ajá. Sí, Y, licenciada. está ahí y no le es muy difícil con el internet. Un poco más por la energía eléctrica es que tengo problemas. ¿Verdad que sí? Falla un montón. Cabal. Ay, 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 mire María de los Ángeles. Pero ha estado usted bien constante a pesar de todo. Sí, acá con datos y todo.